Para reflexionar, hay tres cosas en la vida que nunca regresan: el tiempo, las palabras y las oportunidades. La mentira, el orgullo y la envidia. La esperanza, la paciencia y la honestidad. La familia, el amor y la amistad. Cuídalos y valóralos. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, si por ahí alguien tiene alguna reflexión, algún comentario, algún eco en nuestra vida laboral, en nuestra vida universitaria. ¿Alguien se anima? Muy bien. Entonces, nadie se anima. ¿A leer, profe, o qué? No, a dar una No, opinión. para reflexionar. Profe, yo no sé qué es deleznables. Y eso vos no me tenés que contar porque ahora no estamos todavía con ese tema. Ahora estamos con la reflexión inicial, ¿verdad? Dice tres, yo no quiero decir un vicio del lenguaje, ¿verdad? Tres cosas, dice, ¿verdad? Tres alternativas en la vida. ¿Escuchamos, María Leticia? Yo veo una manito ahí, Leticia. Sí, profe, cerré nomás mi puerta porque mi perro ladra. Bueno, en relación a lo que nunca regresa, el tiempo, las palabras y las oportunidades, me recuerda a esta hermosa canción que cantaba Juan Gabriel cuando decía, Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Entonces, el tiempo también, en ese sentido, no debemos desaprovechar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo podemos obtener varios perdones, pero el tiempo no nos perdona. Y en relación también a la mentira, el orgullo y la envidia. No sé si usted conoce esa frase que dice, es mejor ser besada por... es mejor ser besada por la es mejor ser besada por la verdad que abofeteada por la mentira. ¿Conoce esa frase? Sí, solemos escuchar. Bueno, en Y ese ahí sentido. se sintetiza, ¿verdad? Exactamente. Y en cuanto a la paciencia y a la honestidad, cuesta tanto ser en nuestro país honesto, que muchas veces para ser honesto tenemos que ser deshonestos. Y es un poco ambiguo entonces ese compromiso, ese valor moral, ¿verdad? Que muchas personas podemos estar teniendo que realizar, ¿verdad? ¿Y qué más le puedo comentar en cuanto a la familia, el amor y la amistad? No sé, puede que no coincida con muchas personas o que muchas personas no coincidan conmigo, pero muchas amistades, más amistades son muy temporales. Son muy pocas las amistades que tenemos que van desde nuestra niñez. Yo por lo menos al tiempo, a la edad que tengo, solamente tengo dos amigas de mi niñez, cuando tenía muchos amiguitos, ¿verdad? Entonces, es realmente, no es penoso, sino que muchas veces las circunstancias de la vida nos obligan a separarnos de de esas amistades o de los amigos que antes influyeron muchísimo en nuestra vida. Y no es porque no queremos, sino porque muchas veces no se puede. Entonces, ahí otra vez esa frase, querer es poder, para mí por lo menos, no es una frase de cabecera, porque muchas veces uno quiere, pero realmente no puede. Y nada más que eso, profe. Espero haber coincidido en algún punto con usted, con los compañeros. Muchísimas gracias. Gracias por la reflexión. Muy interesante. ¿Alguien más tiene algún eco? ¿Resuena algo en nuestro corazón? Alejandro. Profe,
Profe, hay una frase que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y esa es una, así como una frase, creo, no estoy segura. Pero lo que sí, para mí, esa frase a veces parece que todo es porque tenemos que tener nomás las cosas. Pero sin embargo, tiene que ser así, supuestamente. Pero en realidad eso es una virtud, es un regalo de Dios que tenemos en ese momento. Y no hacemos caso, a veces le tenemos a nuestros padres, ¿verdad? Y pasamos de largo, otras cosas no es más importante que las personas mismas que están a nuestro lado. Y bueno, con el tiempo eso uno pierde y ahí recién se da cuenta. Yo creo que eso más bien es una frase así que a mí me llega profundamente. Muchas gracias, muchas gracias. Y es tan importante ir tomando conciencia, ese darse cuenta del valor de las actitudes, del valor de las emociones, del valor que tienen las decisiones, son tan trascendentes en nuestra vida y que muchas veces no nos percatamos, no nos damos cuenta, ¿verdad? Parece que la premura del tiempo, el ajetreo de la vida muchas veces nos deja sin esa capacidad de asombro, sin esa capacidad de reflexionar, sin esa capacidad de hacer esa revisión profunda de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y justamente decía alguien recién, hoy prácticamente no estamos inspirados, ¿verdad? Hay tantas situaciones y justamente, como ya compartíamos el otro día, nos dolió tantas cosas de nuestra patria. Estamos en víspera de celebrar nuestra independencia nacional. Mañana es una fiesta patria, pero esta fiesta prácticamente está enlutada por tantos antivalores y duele, sinceramente duele sobre todo la pérdida de un fiscal que se ha destacado por su honestidad y por su lucha contra varios antivalores. Y justo nos va a tocar celebrar este año de nuestra independencia con estos dos acontecimientos así que nos han llegado muy profundamente y nos duele, ¿verdad? Como paraguayos, como patriotas, como seres humanos, nos duele muchísimo. Y encontré un editorial del otro día, ya del 5 de mayo, creo que es, sí. Ahí ustedes pueden ver. Sí, profe, se ve. Bueno, Sí, profe. dice, lee atenta y muy reflexivamente el editorial del diario Última Hora del 5 de mayo del 2022. Entonces, empezamos con el título. Que la justicia sea implacable contra los abusadores de niños. ¿En qué sentido se plantea este título? Vamos a ir ayudándonos entre todos, pero después yo voy a ir insistiendo la participación de algunos en especial, ¿verdad? Entonces, ¿quién se anima? Que la justicia sea implacable contra los abusadores de niños. ¿En qué sentido se encuentra este título? Ahí te levantó la mano la compañera, profe, para hacer ordenadamente. Sí, escuchamos. Escuchamos. Se fue otra vez la manito, parece. Yo creo, profe, que es para que haya más justicia y para que realmente tenga un castigo severo para que no vuelva a ocurrir estas cosas. Gracias, Rocío. Que la justicia sea implacable contra los abusadores de niños. ¿En qué sentido tenemos este título?
¿Se acuerdan cuando hablábamos del sentido denotativo, sentido connotativo, sentido irónico, afirmativo, reflexivo, imperativo? Profe, Denotativo, imperativo. ¿Cómo? con lo Denotativo, imperativo, imperativo. Denotativo imperativo. Que la justicia sea implacable contra los abusadores de niños. Excelente. Está en sentido connotativo imperativo, ¿verdad? O sea Se que puede connota una orden, profe. connota una orden, porque dice que sea, que la justicia sea, ¿verdad? El verbo en su forma, en el tiempo subjuntivo, me está marcando eso, ¿verdad? Entonces, muy bien. A ver, entonces le pido encarecidamente a, no sé si ya llegó nuestro amigo Rodney Ruiz Díaz. Ah, ya me dijeron que él dejó la carrera, ¿verdad? Ok, no, Después pero tenemos, ¿cómo? Ah, ya convalidó. Y Gabriel Sánchez Monjes. Y no va a seguir, porque si no participa y le falta muchas cositas, no va a poder seguir lastimosamente. Porque esta es la segunda ausencia que está teniendo. Y los dos tienen que ayudarse porque tenemos que completar los requisitos. No sé si Abraham le puede avisar y nos puede ayudar Gabriel Casiel Sánchez Monjes. Bueno, mientras llega él, entonces pedimos a Tamara Moral, Alejandro Mendoza. Hola, profe. Aquí estoy, profe, discúlpame. A ver, ¿Quién lee, es? profe? Joana Moral, profe. Dale, entonces vamos a escuchar a Joana y no sé si Alejandro está también por ahí. Sí, profe. El primer párrafo, profe. Sí, usted, un ratito quiero aclarar con el señor Alejandro. Yo no sé si usted está enterado del proceso y del requisito o usted va a convalidar alguna materia, porque conmigo usted no completó el proceso. Sí, profe, estoy enterado. Bueno. Empiezo, profe. Dale, empezamos, primer párrafo. Bueno, que la justicia sea implacable contra los abusadores de niños. El abuso sexual infantil es uno de los crímenes más atroces. Espera que más atroces y conlleva no solo el daño físico, sino también un perjuicio psicológico para las víctimas de ese tipo de hechos. Más aún, cuando la mayoría de los perpetradores pertenecen al entorno familiar. Las cifras en Paraguay son nuevamente alarmantes. El Estado debe articular y fortalecer las políticas públicas para la prevención y protección de la infancia ante este tipo de hechos deleznables. A los abusadores, que la justicia les caiga con todo el peso de la ley. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces tenemos nuestro primer párrafo. ¿Cuál sería nuestra idea central de este primer párrafo? Acuérdense que tenemos que tener un sustantivo abstracto globalizador.
Entonces habla ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El abuso sexual infantil, profe. Entonces, abuso sexual infantil es nuestro tema. ¿Qué dice de nuestro tema? ¿Cómo podemos englobar con un sustantivo abstracto? La atrocidad del abuso sexual infantil, profe. Vamos a ir armando. Excelente, me encanta. La atrocidad. Ahí ya tenemos un sustantivo abstracto. La atrocidad del abuso sexual infantil puede ser una alternativa, ¿verdad? Infantil. El perjuicio psicológico, profe, a la víctima después de los hechos. El perjuicio psicológico. Bueno, y eso no podemos englobar. Vamos a ir marcando. Excelente. Dice en el texto el perjuicio psicológico para las víctimas, ¿verdad? ¿Qué significa y qué connota la palabra atrocidad? ¿Verdad? Ese es nuestro sustantivo abstracto globalizador. ¿Y qué significa atrocidad? Dolor, profe, sufrimiento. Dolor, Violencia, profe. sufrimiento. Cuando decimos Crueldad, que un profe. crimen es atroz, ¿Quién es Cuando hay feliz? gran vileza, profe. ¿cómo? Cuando hay gran vileza. Cuando hay algo tan terrible, ¿verdad? Tan cruel, tan inhumano, ¿verdad? Todo eso son sinónimos de atrocidad, de atroces, de atroz, ¿verdad? Yo te Con quiero C. hacer una pregunta. Discúlpame Sí, que te interrumpa, pero psicológico no está mal escrito así. de las dos formas se puede escribir. Por eso los periodistas juegan con eso y escriben de las dos formas y entonces a veces parece que medio choca, pero ya está aceptada solamente con la S o también se puede escribir con la P. Gracias, profe. Excelente la pregunta. Bueno, entonces, atrocidad implica ya ese perjuicio psicológico. ¿Por qué? Porque es algo inhumano. Es un daño irreparable. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir? La atrocidad del abuso infantil no invade o falta. ¿Qué le falta? De acuerdo al párrafo que estamos analizando. Dice, profe, una parte que no solo conlleva el daño físico. ¿Sí? Ya Puede ser, entra. y la necesidad de fortalecer las políticas públicas. Excelente. Ahí está. Ahí se va completando nuestra idea. Dice, el Estado debe articular y fortalecer las políticas públicas para la prevención y protección de la infancia ante este tipo de hechos deleznables, ¿verdad? Ante este tipo de hechos, otra vez hay algo inhumano, despreciable, ¿verdad? Deleznable, decía alguien recién, que significa despreciable. A los abusadores la justicia les caiga con todo el peso de la ley. Entonces ya tenemos una primera partecita. ¿Cómo conectamos ahora esa otra parte en donde se debe articular y fortalecer las políticas públicas? Va ella y Katú Yayapo. Dale, gente. Las campañas que Profe, la atrocidad del abuso debe ser castigada. Sí, pero al poner debe ser castigada. Primero está conjugado el verbo.
Y segundo, no dice lo que dice el texto. O sea, dice que tenemos que articular y fortalecer políticas públicas. La ¿Cómo atrocidad podemos? del abuso sexual infantil debe ser castigado con, o sea, tiene que ser castigado con las políticas públicas. Pero habla de castigo en el texto. No, de articular y fortalecer las políticas públicas. ¿Para qué? La Para prevenir el abuso sexual infantil. Prevención y protección. Ahí está, ¿verdad? Prevención y protección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer la articulación y el fortalecimiento de las políticas públicas? Y después, ¿cómo conectamos? Ante la atrocidad, ¿puede ser, profe? Ante la atrocidad. Muy bien, puede ser, ¿verdad? La Atrocidad articulación de hechos deslenables. también puede ser la atrocidad de hechos deleznables. ¿Se dan cuenta cómo se puede ir armando sin el verbo conjugado y utilizando, ¿verdad?, el sustantivo abstracto? En nuestro caso acá, atrocidad, que engloba todo. Engloba uno de los crímenes, engloba el daño psicológico, engloba todo esto que dice. Las cifras en Paraguay son alarmantes. Ahí ya entra, todo eso entra en atrocidad, ¿verdad? O sea, nuestro sustantivo abstracto es globalizador. Ahora, ¿cómo conectar con esa campaña que se quiere hacer o que se debe hacer, ¿verdad? Dice, el Estado debe articular y fortalecer las políticas públicas para que no suceda más esto, ¿verdad? Para que se pueda proteger y prevenir. Y al final, ¿verdad? El pedido especial del castigo, ¿verdad? Que la justicia les caiga con todo el peso de la ley. Muy bien, vamos ahora al segundo párrafo. En este primer párrafo, ¿qué tipo de argumentación se utiliza? ¿Se acuerdan que vimos nosotros cuáles son las estrategias de argumentación? ¿Quién se acuerda de eso cuando explicábamos en los primeros días? Que para argumentar una idea debo buscar estrategias, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es esta estrategia que acabamos de desmenuzar? El primer párrafo. Hola. Estamos pensando, profe. O como dicen las modelos, profe. ¿Me repite la pregunta? La pregunta es, ¿qué estrategia de argumentación? ¿Con qué estrategia de argumentación empieza este texto argumentativo, que es el editorial? Confrontativo. Sí, puede ser, confrontando. Voy a decir las alternativas. Alguien ahí está muy romántico, parece, está escuchando música. Muy bien. Bueno, ¿Pueden entonces, ser datos estadísticos, profe? primer párrafo. El primer párrafo argumenta, profe, lo que va a contar. Bueno, y ahí tenemos en primer lugar hasta el tercer renglón, tenemos lo que se llama la definición o conceptualización, ¿verdad? Porque define, dice, el abuso sexual infantil es uno de los crímenes más atroces y conlleva no solo el daño físico, sino también gran perjuicio psicológico para las víctimas de este tipo. Hasta ahí es una definición, ¿verdad?
Después dijo el compañero, ahí hay también una confrontación, ¿verdad? ¿En dónde? Primero aparece una ejemplificación también. Dice, cuando la mayoría de los perpetradores pertenecen al entorno familiar, es una ejemplificación, ¿verdad? Las cifras en Paraguay son nuevamente alarmantes. Ahí hay un dato estadístico, ¿verdad? Dato habla de cifras alarmantes. Y luego, ¿qué aparece? La confrontación que dice que si no se hace esto, ¿verdad? De alguna manera se tiene que hacer que la ley caiga sobre los abusadores, dice, ¿verdad? Entonces ahí entra un poquito de confrontación. Muy bien, ese es para repasar. Entonces pasamos ahora al segundo Profe, párrafo. Sí, te escucho. perdón que te interrumpa, ¿verdad? Te quería comentar nomás algo porque no sé nomás en qué momento interrumpirte, pero así Sí. rápido sobre el tema de la tarea de ayer. Ahora nomás, o sea, hoy al mediodía me percaté, lo quería imprimir, viste, yo solo imprimí las tareas, ¿verdad? Cuando hacemos todo para yo estudiar con ese. Y cuando al imprimir me di cuenta que yo te envié la tarea que vos nos enviaste, o sea, la que yo hice no te envié la que estaba incompleta. Bueno, No sé si te puedo enviar por correo el que hice o algo así. bueno, y la idea es, si ya enviaste, ya está con eso. Lo que yo quiero es que se estudie, ¿verdad? O sea, que la idea es que se analice cada ejercicio y entonces imprimir lo que vos hiciste. Eso te va a servir. Sin Claro, problema. no. Ah, sí, sí, no, eso de imprimir, de hecho que imprimirlo ya al mediodía, ¿verdad? Solamente que primero hay que Ajá. hacer mi celular y ahí lo que me di cuenta que al ser que vos enviaste. Por eso, pues normalmente siempre enviaba por mi computadora nomás, pues. Y al imprimir me di cuenta hoy. Eso nomás. Bueno, Gracias, perdón por sin internet. problema. Gracias, gracias por justificar. Gracias, gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Y vos podés hacernos el favor ahora de leer ese párrafo, Sí, sin Oliver. problema. Sí, 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 sin problema. Espera que voy a hacer zoom, porque ahí ya. Empiezo nomás, ¿verdad? Sí. Los números, los números oficiales sobre abusos menores siguen siendo alarmantes y muy graves, atendiendo que también están aquellos casos no denunciados, conocido como la cifra negra. 7 casos de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes por día registró la Fiscalía en los primeros 3 meses, es decir, unas 622 denuncias, pese a que se tuvo una leve descenso con respecto al año pasado en el mismo lazo en que se registraron 691 casos. No obstante, el Servicio de Fondo de Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y Adolescencia tuvo un incremento de denunciar por abuso este año. En los primeros 4 meses del año pasado se registraron 239 llamadas. En tanto, en el primer cuatrimestre del 2022, los casos aumentaron a 350. Esta situación nos muestra el rostro de una parte de una sociedad muy enferma que se aprovecha de niñas, niños y adolescentes en vulnerables, bueno, perdón, en una sociedad muy enferma que se aprovecha de niños, niñas y adolescentes vulnerables, haciendo uso del poder de la fuerza y muchas veces de la dependencia de estos menores hacia sus agresores. La realidad es muy cruda cuando se informa que el 80% de este tipo de hechos punibles fueron cometidos por familiares o personas que circulan en el entorno familiar. Es decir, el enemigo está en la casa o cerca de ella y las potenciales víctimas están en peligro constante cuando un abusador reside en ella o circula en el lugar. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy bien, acá tenemos entonces 2 párrafos leídos. En estos 2 párrafos, en el primer párrafo, ¿qué estrategia argumentativa encontramos? Demasiado fácil ya eso es. También es datos estadísticos, profe. Sí. Puede ser explicativo. Datos estadísticos puede ser, profe. Datos estadísticos, pero 100%, ¿verdad? Que además de los datos...
Aparte de estadístico, pero no puede ser argumentativo también, es explicativa. Perdón. Sí, está explicando, pero ¿de qué manera explica? El compañero hace rato ya dijo ese término. Datos estadísticos y hace un paralelismo. Va comparando lo que ocurrió en los primeros 3 meses, lo que ocurrió el año pasado, lo que ocurrió en tal tiempo y en este tiempo, ¿verdad? Y las llamadas que se fueron haciendo en el primer cuatrimestre del 2022, haciendo la relación si sube o si baja, ¿verdad? A eso le llamamos contraste o paralelismo, ¿verdad? Se va comparando, se va contrastando los datos estadísticos. Excelente, excelente. Muy bien. Y luego tenemos en el siguiente párrafo, tenemos lo que se llama la ejemplificación o ilustración, también podemos decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va explicando cómo se da el rostro de esta sociedad, ¿verdad? Y ahí nos habla de una realidad crudísima, dice. ¿Por qué? Y pone otra vez un dato en porcentaje. ¿Sí? Y ahí dice, es decir, ahí va aseverando esa ejemplificación que los enemigos están en el entorno, muchas veces en el entorno familiar. Y se da, y entonces por eso se llama esta estrategia argumentativa ejemplificación o ilustración, ¿verdad? Aparte de los datos estadísticos y el contraste que va haciendo. ¿Alguien me quiere decir el sinónimo de, por ejemplo, vulnerables? Vulnerable, su sinónimo puede ser, ¿para qué te iba a decir? Débil. Débil, profe. O expuesto. Perceptible. Sensibles, sensibles, débiles, ¿verdad? Adolescentes débiles. Y ahí entendemos vulnerables o vulnerabilidad en el aspecto íntegro, ¿verdad? Puede ser frágil también. Puede ser también frágil. Profe, ¿verdad? aprovecho una consulta. Vos sabés que, bueno, viste que yo hago actas en mi trabajo, ¿verdad? Y escucho la reunión y hago el acta. Me acuerdo que una persona dijo, para mí que estaba mal, ¿verdad? Dijo, vive en una casa vulnerable, dijo. ¿Eso está bien dicho o no? Casa vulnerable. Sí, porque es un adjetivo, ¿verdad? Es un adjetivo que implica justamente esa debilidad, vulnerable en el sentido de que esa persona no tiene privacidad, no tiene las comodidades, entonces es vulnerable porque en cualquier momento se le va a asaltar, se le va a violar, se le va a maltratar. Entonces, en ese sentido, sí, porque es un adjetivo. ¿Verdad? En este caso, adolescentes vulnerables, ambientes vulnerables, casas vulnerables, se puede utilizar. Seguimos. ¿Cuál sería el sinónimo de hechos punibles? Hechos punibles. Crímenes. Condenable puede ser. Delitos. Crimen, bro. Delitos, muy bien, ¿verdad? Porque hechos punibles, hechos castigables, ¿sí? Muy bien, seguimos. Ahora tenemos el siguiente párrafo. ¿Quién Hola, se profe. anima? Hola, profe, ¿puedo leer el siguiente párrafo? Bueno, te escuchamos, Juana. El gran daño que ocasionan a los menores es terrible en su desarrollo físico y psicológico. Su autoestima y su relación con las demás personas definitivamente destruye su confianza hacia el entorno en que vive. Suele ocurrir embarazos prematuros no deseados, el aislamiento de las niñas y la inasistencia a la escuela. Hay casos de revictimización en que el abusador vuelve a cometer los hechos, chantajeando por años a la víctima. Muy bien. Gracias. Entonces, aquí
se habla de las características de esa secuela, ¿verdad? Que puede dejar este hecho. ¿Qué podemos decir en vez de embarazo prematuro? Precoz. Embarazo precoz. Muy bien. Después tenemos el siguiente párrafo. De repente alguien quiere hacer algún comentario, pide nomás la palabra y hacemos nuestro análisis que se llama sociológico, cuando podemos nosotros contextualizar y relacionar con nuestra realidad, ¿verdad? A eso le llamamos el análisis sociológico. Entonces, si por ahí alguien quiere, profe, yo quiero hablar de este tema, entonces vamos a escucharnos. Siguiente párrafo. Escuchamos, por favor, a Rubén Darío Candia. Te leo, profe. La Dale. comunidad en general debe estar alerta ante la más mínima detección de un caso de abuso y sin dudar hacer las denuncias, que es un paso clave para combatirlo. En ese sentido, los registros oficiales indican que las denuncias en mayoría fueron realizadas por miembros de la comunidad donde habita la víctima, ya sean vecinos o alguna tía. Gracias. ¿Por qué habla de la comunidad en general? Porque normalmente el familiar cercano que hace apaña o mocañija, ¿verdad? Esconde. Y entonces por eso nos compromete a la comunidad a que nosotros hagamos sobre todo la detección para poder después realizar la denuncia y seguir el caso. ¿Alguna reflexión aquí? Pasamos. Escuchamos, por favor, a Alan Benítez. Profe, aguantame un ratito porque no se escucha nada, la música al lado de mi casa es demasiado fuerte. No sé si me escucha. A vos te escuchamos súper bien. Bueno, ¿A mí? mientras Sí, ¿se me escucha? súper bien. En estos días fue lanzada la campaña Todos somos responsables por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y apoyada por empresas y organizaciones. Se desarrolla en el marco del Día Nacional de Lucha contra el Maltrato, el abuso sexual y laboral hacia niñas, niños y adolescentes en Paraguay, que se recuerda cada 31 de mayo. En memoria de Felicita Estigarribia, la menor vendedora de mandarinas de Yaguarón, se movió ahí está, que a sus 11 años fue hallada sin vida con inicios de abusadora sexualmente hace 18 años. La campaña concentra sus esfuerzos de desnaturalizar situaciones de abuso sexual, prevenirlo, sensibilizar sobre la necesidad de elaborar los abusos como algo real, cercano y muy grave, que no puede seguir ocurriendo ni quedar impune, y que la gente los denuncie. Este año la campaña de las énfasis especiales al abusador. Bueno, entonces nuestro texto dice, este año la campaña le da un énfasis especial al abusador, ¿verdad? Para que se pueda realmente tratar y ver qué es lo que está pasando. Abordar. ¿Qué significa la palabra abordar? Subir. Tratar. Tratar. De Abarcar. tratar, de cubrir, de abarcar. Muy bien. ¿Qué significa indicios? Que da señales. Prueba puede ser, profe. Pistas, profe. Circunstancia. Circunstancias, pistas. Que da señales. Señales.
Cuando hablamos de desnaturalizar, ¿qué significa desnaturalizar? Cuando Es cambiar la opinión, como que la gente lo toma como ya algo natural, profe, es crear conciencia de que eso no es normal, sería. No normalizar, profe. Sí, dice, indicio de usarse hace 10. La campaña concentra sus esfuerzos en desnaturalizar situaciones de abuso sexual, ¿verdad? No, justamente no dejar como, hoy con no tiene violación, algo natural, más luego eso es, no. Sino que desnaturalizar, ¿para qué? Para prevenir, sensibilizar, sobre todo dice para abordar el tema de que existe, de que es algo real, cercano y grave. Y por eso que dice, no puede seguir ocurriendo ni quedar impune y que la gente los denuncie. Sobre todo se pide esa capacidad de hacer el esfuerzo máximo y sobre todo el coraje, de tener el coraje para hacer la denuncia. Muy bien. Siguiente. Tenemos más términos acá. Escuchamos, por favor. ¿Te puedo leer, profe? Espera que voy a mirar. ¿Quién quiere leer? Yo, profe, Manuel Monjes. Manuel, te escuchamos. Sí. Escuchamos. El Estado debe articular y consolidar las medidas de prevención y protección de los niños y el de un seguimiento al menor para su contención en un ambiente acorde a la situación que atraviesa. La educación, la prevención, la detección precoz y la formalización de la denuncia son relevantes para combatir la violencia contra los niños. Se deben redoblar esfuerzos en la aplicación de políticas públicas que trabajen también en el fortalecimiento integral de las familias, que es el ambiente donde lamentablemente ocurren los vejámenes si es que puedo bajar, profe. Por ello es que la articulación de instituciones del Estado con la sociedad civil adquiere gran relevancia. Muy bien. Hasta ahí, entonces. ¿Qué podemos nosotros encontrar en cuanto a los vocablos? Ya hablamos hace rato de la articulación y consolidación de medidas de prevención y protección, ¿verdad? Y sobre todo el seguimiento para que eso se contenga, dice. Entonces, vamos a ver qué significa consolidar. ¿Cuál podría ser el sinónimo? Profe, hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza o solidez. Puede ser. Firmeza, Afianzar. solidez. Dejar algo estructurado. Fortalecer, profe. Muy bien. El Estado Asentar debe una articular. situación. Sí, Dejar algo estructurado, profe. El Estado debe articular y estructurar. ¿Qué más? Fortalecer, profe. Fortalecer. Otro sinónimo. Afianzar. Afianzar las medidas de prevención y protección de los niños y el de un Robustecer. seguimiento al menor para su contención. Sinónimo de contención. Protección, profe. Protección, muy bien. Muy lojea, profe. Control puede ser. Su contención, su control, su prevención. Cualidad de Cuidado. sentimientos. Profe, cualidad de los sentimientos. Puede ser. Sí, para su cuidado, ¿verdad? Para su protección. Yo tengo acá, os queda Wildo, ¿está por ahí? Sí, profe, estoy hablando. Bueno, ya os queda Wildo y baila, ya en deporte. Ayer no participaste. Sí, Ayer justamente digo el por viernes. eso
te quería preguntar si puedo participar ahora. Perdí la conexión, pues estaba por el camino, profe. Está por la No, y calle. desde hoy hasta el último día tenés que participar urgente. Sin problema, Muy, profe. muy importante. Muy bien. Seguimos, entonces, consolidar contención ya tenemos. Precoz ya dijimos. Relevante ya dijimos también. Y vejámenes creo que ya dijimos también. ¿Verdad? Eso es No creo. maltratar. ¿No puedes repetir, profe? Porque no tengo conocimiento. Wildo, vejámenes, ¿qué dijimos que era? Ocurren los vejámenes. Un discurso. Acoso, puede ser, profe? ¿Eh? Discurso. No, ¿Puede ser delito que se comete, profe? Sí, es un Composición delito que poética. No, eso no es en este contexto. Acá dice ocurren los vejámenes o imponata pico ya en un ambiente en donde lamentablemente ocurre una composición poética. El Las maltrato, desgracias, profe, puede ser. acoso, profe, acoso, hostigación. Abuso. Creo que es Delito, delito. Abuso, delito creo sí, que es también, profe. abuso, delito, maltrato, padecimiento, ocurren los sufrimientos, los maltratos, Humillación puede ser las también, profe. humillaciones. Humillación también puede ser. Muy bien. Y este párrafo, entonces, escuchamos, por favor, a Alejandro Mendoza. El último párrafo, si nos puede leer Alejandro Mendoza. Dale, profe. Por otro lado, la justicia debe ser implacable con los abusadores y caer sobre ellos con todo el peso de la ley. Si hay pruebas contundentes, no debe vacilar en castigarlos con toda la fuerza que se merecen. ¿Cuál podría ser ahí la idea central, Alejandro Josué? ¿Cómo podríamos, alguien nos puede ayudar? ¿Cuál podría ser el sustantivo abstracto ahí? La justicia debe ser implacable. Justicia implacable sobre los abusadores puede ser, profe. La justicia implacable sobre los abusadores. Puede ser, pero te falta miedo. ¿Qué más le podemos agregar? Profe, puede ser la necesidad de una justicia tenaz. De una justicia tenaz. Muy bien, ahí ya no debe vacilar, dice. Una justicia tenaz. Y ahí completamos, ¿verdad? Contra los abusadores. Muy bien. Entonces, se dan cuenta que es muy interesante leer, releer, buscar, practicar los sinónimos, los antónimos y sobre todo ir haciendo el esfuerzo para hacer la elaboración, la producción de las ideas, ¿verdad? Ese armar, enlazar, buscar que tenga coherencia, que tenga sentido, es muy importante. Pero solo se logra con la práctica. No puede venir eso del cielo, sino que con la práctica, ¿verdad? Muy bien, excelente entonces nuestro análisis. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre este texto? Ya hicimos al inicio, ¿verdad? Bueno, entonces ahora pasamos a nuestro texto. Aquí sí, vamos a ver si puedo compartir ya este texto. Ahora, ahí pueden ver. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, empieza el examen para los siguientes estudiantes. Vamos a ver si ya llegó
Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Sofía. Elías Moro está por ahí. Me pidieron para darle tiempo. Ya le di más de 20, 40 minutos le di tiempo. No está. Sigue ausente entonces. Elías Moro. Después tengo Natalia Méndez. Sigue ausente Natalia. Sigue ausente Lucía Nair. No, Lucía Nair ya estaba. Profe, yo estoy desde el comienzo. Sí, por eso. Dale, escuchando Lucía entonces, por favor. El 32. Profe, creo que es el A, no alarden por poseer bienes materiales. Excelente. Ya habíamos analizado el verbo dar, no se puede decir dean, ¿verdad? Porque es un vicio del lenguaje. No se puede decir distrayese, debe ser distrajese. Y menos no se puede decir llovió. Y convirtieron es convirtieron, ¿verdad? Y llovió tampoco se puede decir. Muy bien. Entonces nuestra respuesta correcta es no alarden por poseer bienes materiales. Muy bien, gracias. Escuchamos entonces ahora al siguiente. La siguiente oración número 31. Félix López Duarte. Presente, profe. La oración correcta sería el profe, no conocemos aún las cifras finales del último. No, perdón. Leí. El A no es porque está mal escrito exhumación. Tendría que estar la H antes de la U. El B tampoco sería el C, profe. Exhortó a sus profe, perdón, acá tendría que ser exhortó a sus amigos a realizar una buena campaña educativa. ¿No sería así, profe? Exhortó sus amigos. Sí, tiene que ser exhortó a sus amigos. Muy bien. Sí, profe. Sí, seguimos. A sus amigos a realizar una buena campaña educativa. Sí, profe. La opción C es la correcta, profe. La opción C. Excelente. ¿Qué está mal en la D? La palabra exultante, profe. La H está de más. Muy bien. ¿Y en la letra E qué está de más? ¿Qué está mal? La palabra censo tiene que ser con C en vez de S al principio. Gracias. Excelente. Muy bien. La oración 30. Escuchamos, por favor, a Lucas Rafael López. Hola, profe, ¿cómo estás? Todo muy bien. La opción B puede ser, profe. ¿Por qué está mal la A? Esplendor. Está mal escrito. Es con S. Muy La bien. primavera llegó con su esplendor. Entonces, marcamos la B. Opción ¿Y B. por qué está mal la C? Anexión, profe. ¿Cómo debe ser? Anexión puede ser, profe. Viene de la palabra. Con X. Con X. Con X, profe. Excelente. Porque viene de la palabra anexo, ¿verdad? Anexión. Sí, profe. No es aceptada la idea de la anexión a ese estado. Nocivo Después, que está escrito con S, profe. Debería ser con C. con C. Así mismo. Y crucificaciones. no, crucifixiones está bien. Las crucifixiones se utilizaron como medio de protesta. ¿Qué está mal en crucifixiones? La doble C. La doble C está mal.
Debería ser con X también. Con la X también. Así mismo. Excelente. Gracias, Lucas. A vos, Gracias, profe. gracias. Siguiente. La única oración que contiene extranjerismo. Ahí nos va a ayudar la teacher. Sí, estoy acá, teacher. Profe. Ok, por ejemplo, es un ejemplo. Ok. Y está bien. Si vamos a Escrito. escribir, en español, podría ser, pero ok, generalmente se representa solamente como siglas, así como puse en el chat, que significa zero kill, cero muerte. Y también se lo dice ok, todo está bien. Porque dice la única oración que contiene extranjerismo. ¿Por qué la palabra súper ya no es extranjero? ¿Quién me puede ayudar? De eso, profe, porque yo estaba, por ejemplo, a punto de marcar la B por la palabra súper, pero no estaba tampoco muy segura. Quería preguntarte si se Profe, considera extranjera. profe, Sí, te escucho. ya no es más, no se considera más extranjera porque lleva tilde. Ya lleva tilde y ya se aceptó en la Real Academia Española con Sí. su significado, ¿verdad? Entonces, también tenemos acá... No hay tilde gráfico también, profe. ¿Cómo? No hay tilde gráfico en inglés. No, no hay. Entonces, por eso ya se castellanizó. Igual que estrés, ¿verdad? Ya se castellanizó también súper. En la siguiente oración tenemos mortalidad infantil, que son expresiones propias de la lengua española. Losanía, de la Profe, lengua española. Hace mucho frío, de la lengua española. Sí, te escucho. perdón que interrumpa. Quería volver más lo que se se castellano. Bueno, es lo que se pasó a español. La palabra play también ya pasó, se castellanizó. Sí, hay muchísimas palabras que se van aceptando y ya encontramos en el diccionario. Muy bien. Cornet también. ¿Cuál? Profe, Cornet. También. Sí. Te Chat. escucho, Juana. Chatear. Sí. profe, la respuesta correcta sería entonces ahí la A. La letra A. Sí. La Yo marqué. letra A. Ah, bueno, para eso no me acuerdo. La letra A. Muy bien. 28. Escuchamos 28, entonces, por favor, a Natalia Méndez. Sigue ausente. Escuchamos, por favor, a Gabriel Sánchez. Hola. Hola, Gabriel, ¿resucitaste? Sí, profe, sí, ya pude solucionar. Bueno, Sí. qué suerte. Entonces, tenemos la oración 28. Dice, la oración con vulgarismo es... Para mí, profe, es la opción A. Ojalá que mañana haya buen tiempo. Muy bien. Hoy más de 3 personas dijeron ya acá en el grupo AIGA. Es un vicio que está muy pegado y está mal. No existe la palabra AIGA, pero se escucha cada segundo. Entonces sí es un vulgarismo, AIGA. ¿Cuál es la forma correcta, por favor, Sánchez? Ojalá que mañana haya buen tiempo. Muy bien, haya. Excelente, excelente, excelente. Seguimos la 27.
27, entonces anoto acá a Sánchez. 27 podrías hacerlo otra vez, Sánchez, ya que estás, te queremos preguntar. A ver, Juan y Atilio forman un binomio invencible. Los motivos por los cuales no fui al festejo fueron varios. Instale un script de software para la web. Para mí es la opción C, profe. La opción C, ¿verdad? Es muy familiar ya escuchar hablar así, ¿verdad? Estos son préstamos que hacemos. Profe, pero Sí, screen no corresponde. Sería screenshot. y sale un screen. ¿Qué le falta ahí? Script está bien. Igual está bien. Otra Está cosa, bien profe. igual. Porque Está bien es porque un para una página neologismo, web. dice. Son términos que utilizamos del mundo de la informática, ¿verdad? Y entonces se utiliza a sí mismo como está en su original. Sí, script es otra cosa a screenshot. No, pero acá dice, instale un script de software para la web. Es un término técnico. Sí, ¿verdad? es Por eso, de lenguaje de programaciones, no tiene que ver sí. con capturar pantalla. ¿Y cuál es la sugerencia que vos planteas ahí? Está bien, ¿Cómo profe. cambiarías? Ella Está se estaba corrigiendo nomás, profe, confundiendo a la nomás, profe. compañera, creo. Se confundió nomás. No, Profe, yo quiero escuchar su sugerencia, nomás quiero escuchar. Para nosotros, para el título que dice la única oración que contiene neologismo, neologismos son términos nuevos que se va incluyendo en el mundo de nuestro lenguaje, ¿verdad? Y como son términos del mundo ya dijimos, ¿verdad? De la informática, entonces ya nos familiarizamos con los términos y vamos utilizando de esta manera, así como se escribe. ¿Está? A lo mejor ella es profesora de gracias, informática y le quiere agregar, pero no nos ayudó. No, profe, escuché nomás que alguien dijo que tipo de script era como screen, de screenshot. Sí, profe, me Y, confundí. Yo, sí, y lo por eso siento. script es un lenguaje de programación de informática y tipo screenshot es una captura de pantalla, por eso. Pero está bien. Gracias, gracias. 26. Escuchamos, por favor, 26. 26, 26, 26. A ver a quién le vamos a escuchar. Adriana Duarte. Tania Dávalos. Diego de Jesús. Se prevé, Adriana, sí, la letra B yo marqué. Se prevé que haya precipitaciones en el final de semana. bueno, dice la mayoría de los políticos tiene mala fama. Se prevé que haya precipitaciones en el fin de semana. ¿Cómo Hay que incorrecto? reservar la vida de una parte. Bueno, y acá me pide, tenemos que mirar qué nos pide. barbarismo, profe, pide. ¿Dónde está? Barbarismo. En el 25 está, profe. Ahí está, la oración que contiene el vicio del barbarismo. Muy bien. Bueno, entonces se prevé, es un barbarismo o iba ahí, ¿verdad? Lo que está mal. Muy bien. Entonces, excelente. Eso le anoto a Adriana. ¿Usted ¿verdad? podría ampliar, profe, por favor? O sea, que ahí abajo. Ah, hay demasiado ya. Ahí fue demasiado, ya, profe. Ahí está mejor, profe. Sin irse todo era, profe. ¿Eh? Ahí se ve mejor, ¿verdad? Y ahí está mucho mejor. Gracias, profe. Bueno, bueno.
25, entonces le toca a Tania Dávalos. Por lo visto que ella ya dejó, ya se convenció que tiene que... De Jesús Diego. Se convenció ya también. Bueno. Isidro Leiva, el primerito que entró hoy. ¿Y podés ayudarnos, Isidro? Sí, pero justamente quería preguntar, o sea, pedirte que expliques un poco otra vez lo que es el barbarismo. O sea, yo entendí que es lo que está mal escrito, no sé si entendí bien. Sí, lo que está mal, ¿verdad? O iba. Los vicios, porque habla de vicio del lenguaje, ¿verdad? Entonces, ¿podés decirnos, por favor, cuál, según tu criterio, es? La opción B podría ser buena. ¿Por qué? No, no debería ser dormiste bien. Dormiste bien. Excelente. Muy bien. Entonces, todas las otras oraciones están bien. ¿Vos tenés tu libro de Macedonia? No, profe. Solo entrar de un, ¿cómo te digo? Un PDF que enviaron en el grupo. A través de mi teléfono nomás. ¿Estás estudiando de eso nomás? Sí, los delegados enviaron un Eso. PDF del libro en el grupo. Y eso Profe, no en mi el teléfono. libro se pasó a PDF. El libro se pasó a PDF, entonces de ahí hace el compañero y los que no tienen para comprar. Lo que él lee es el libro de Macedonia, pero en PDF. Bueno. En la página 299, yo creo que anoté ahí en el ejercitario, en el ejercitario anterior, cuando se comete barbarismo, ¿verdad? Justamente, o ayapobaíram, a pronunciabaíramo, por ejemplo, aiga se pronuncia mal. Y dormistes también se pronuncia mal, se le agrega una S donde no corresponde. Y lo mismo cuando escribo mal también. Por eso hay que atender muy bien la escritura ortográfica y también Profe, la pronunciación. Sí, te escucho. la señora, Laura Bozo, utiliza mucho de esta manera. No viniste, dormiste. Por la manera de hablar de cada país. Por ejemplo, los Cada chilenos no región. hablan. Sí, y cada Permite, región profe, tiene otra vez su manera de hablar. Sí, te escucho. ¿qué página dijiste que era? Para anotar. 299 en mi libro de la quinta edición. Depende de la edición que se tenga. Los Profe, peruanos, por ejemplo, dicen hoy día, tipo redundancia, luego todo el tiempo dice hoy día, hoy día. ¿quién? ¿Quién, Mile? Sí. Los peruanos. Ah, ya. Y en Colombia también estoy viendo una serie donde los colombianos dicen, nosotros diríamos el nene, y ellos dicen nené, el nené. Sí, le dan su matiz especial. Profe, Muy bien. Sí, te escucho. yo tenía una lista de Fundeu, espera que voy a apagar el audio en mi computadora. Tenía una lista de Fundeu que me hizo sangrar los ojos en su momento, ¿verdad? Pero comentarle más a los compañeros que hay palabras que antes eran vulgarismos, que ya están aceptadas, como por ejemplo almóndiga, alberja, vedera, ño y otras como pasta, flora, arremangarse y ese tipo de palabras que pueden, toballa, que pueden Sí, encontrar en la lista de sí, Fundeo. pero hay que atender bien. Están aceptadas, pero sigue siendo vulgarismo, ¿verdad? En No, el claro, diccionario mismo yo busco toalla y voy a encontrar ahí la palabrita vulgarismo. Se aceptó, o sea, que está registrado, pero como vulgarismo, ¿verdad? No es una palabra culta.
¿sí? Sí, Fundeo explicó muy bien eso y en el diccionario de la Real Academia también aparece muy bien. No da gusto, es cierto lo que dice Milena, no da gusto reaprender algo que tanto nos torturaban nuestros padres, para no decir toalla, por ejemplo, cuando aprendíamos a hablar, ¿verdad? Y bueno, No, profe, yo, por ejemplo, me iba en el almacén y yo le decía, hola señora, ¿qué tal? ¿Será que me puedes dar una arveja? Y sí, alberja querés. Y yo, Dios mío, quería llorar, por Dios, no puedo ni escuchar. sí, así mismo pero sigue siendo vulgarismo, ¿sí? Eso es muy importante entender. Bueno, no, choca demasiado y no da gusto escuchar. En Muy Howard. bien. Dice, identifica la palabra llana con hiato que se ajusta a la regla general de acentuación. ¿Quién se anima? Yo puedo Palabra. Poetiza, puede ser. responder ese, Poetiza. profe. Dale, Paul te puede escuchamos. ser, profe. Abraham Espérate un Sánchez, ratito. Abraham Sánchez, profe. Abraham Sánchez. Dale, Abraham, te Sí, escuchamos. para mí ese es poetiza, profe. Poetiza. Sí, Con hiato. sí, Vamos a porque se separa.
¿Cómo? Pregunta, lleva tilde. Serán, lleva tilde. Últimos días, lleva tilde. Entonces la respuesta correcta es la D. Acá viene un ejercicio bien interesante que hay que atender. Hay que atender el sentido nomás. No es difícil. Hay que atender el sentido. Dice, marque la opción que las completa correctamente a las oraciones. Quisiera saber ¿Cuál? Con acento. ¿Cuál sería, profe? Profe, ese es el C. cuál tiene que ser con tilde. Muy bien. ¿Y qué te trae por aquí? Entonces la A ya se descartó. ¿Qué con tilde, profe? ¿Qué sería? ¿Qué con tilde? Sí. El motivo por el que estoy aquí ¿Qué sin ¿Qué tilde? sin tilde? Tilde, profe. es porque no sé C con ¿Qué con Con tilde. tilde? con tilde dónde ¿Y dónde con dirigirme. tilde? ¿Dónde con Muy tilde? bien. Entonces realmente es la respuesta correcta. O sea, hay que atender el sentido nomás. Acá es muy fácil. Sabemos que cuando es pregunta directa o indirecta, debe llevar tilde, ¿verdad? Eso siempre tenemos que saber. Dice la única oración en la cual aparece una palabra esdrújula. La opción B, profe. La B, profe. ¿Cuál es mi palabra esdrújula ahí? Ocio. Ocio sería. Muy bien. O-C-O, antepenúltima sílaba. La oración que no tiene error ortográfico. La A. La A. La A, profe. Él dejó un vacío en mí. Acuérdense que mí lleva tilde cuando es pronombre. Se prohíbe, lleva tilde porque rompe el diptongo. Luis y Blas son monosílabos, no lleva tilde. Y recluidos ya habíamos hablado en una ocasión que no lleva tilde, ¿verdad? Memorándum ya lleva tilde, ya dijimos también eso, y es monosílabo y no lleva tilde. Bueno, acá hay un ejercicio especial. Súper fácil. Dice, escribe una vez si las afirmaciones son verdaderas y F si son falsas. Los diptongos son secuencias vocálicas formadas por las vocales, una abierta y otra cerrada, una cerrada con una débil y dos abiertas. Falso, profe. Falso. Muy bien. Las palabras llanas terminadas en S, precedidas de consonantes, se acentúan. Tríceps. Verdadero. Verdadero. Profe, ese es verdadero. Verdadero y T luego. La tilde en expresiones complejas formada por varias palabras independientes que están separadas por un espacio en blanco. Llevan Falso. Falso, Falso, profe. Le puse falso, profe, porque tenía Llevan tilde. Las palabras, atiendan bien, llevan tilde las expresiones complejas formadas por varias palabras independientes que están separadas por un espacio. Pero te faltó completar, profe, que dice separadas por un espacio en blanco si las palabras independientes estaban anteriormente acentuadas. No, ese es en el caso de los adverbios. Ese es felizmente, tranquilamente, serenamente. Profe, ¿cómo puedes? O sea, ¿qué significa una expresión compleja? Por ejemplo, teórico-práctica. Ok. Político-económica, por ejemplo. Una producción político-económica. Son palabras, son expresiones complejas, ¿verdad? Que se utilizan
Dice en forma separada. Son palabras. Cuando se forman, cuando están en forma independiente, ¿llevan tilde o no llevan? Lleva la última, creo, profe. Sí, sí, ya estaba tildada, profe. Por ejemplo, la palabra aceptada, la palabra médica aceptada, ilio, sacro, ilio es esdrújula y sacro es llana. No están juntas, están separadas por un espacio en blanco, pero sacro no se tilda por no llevar tilde. No se tilda. Entonces llevan tilde las expresiones complejas formadas por varias palabras independientes que están separadas por un espacio en blanco. Entonces acá tenemos que corregir, como dijo la compañera, palabras independientes que originalmente, igual que en el caso del adverbio, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho felizmente no lleva tilde porque en su forma original no lleva, ¿verdad? Pero si yo digo rápidamente, lleva. Bueno, y acá la aclaración, sí, tiene razón la compañera, hay que completar aquí. Llevan tilde las expresiones complejas formadas por varias palabras independientes que en su forma original llevan esa marca. Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, este voy a marcar en rojo justamente para que no nos confunda después en el examen. Pues tengo que corregir. ¿Cuál de las siguientes oraciones? Este ya vimos el otro día, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la oración? Hasta acá llegamos el otro día. Las oraciones compuestas. Por ahí si alguien quiere recordar. Las oraciones compuestas son las que tienen dos verbos conjugados, profe. Sí. El C puede ser, profe. La C. Bueno, vamos a revisar. La reserva del empleo subsistirá hasta 5 días después de haber cesado la causa. ¿Cuál es el verbo conjugado ahí? ¿Cuál es el verbo conjugado? Subsistirá. Muy bien. Entonces, una oración simple. Porque algunos me marcan haber cesado. Y haber cesado no es verbo conjugado, está en infinitivo, haber, y cesado está en participio, hado, ido. El trabajador tendrá derecho al pago de salario correspondiente a los de suspensión en los casos previstos en los incisos del artículo 71. ¿Cuál es el verbo conjugado? Tendrá. Ah, no. Tendrá. Tendrá, sí. Tendrá es mi verbo conjugado. ¿Hay otro verbo conjugado? No, profe. Ya no. Porque previsto que es un participio. Tosocho. Siguiente. El trabajador, para no perder su derecho a ser readmitido, deberá presentarse al lugar de trabajo dentro de los 10 días subsiguientes a aquel en que terminó la suspensión o en el plazo que establezca el empleador, el cual no podrá ser inferior a este. Verbos conjugados. Deberá. Solo deberá. Podrá. Terminó muy bien. Podrá muy bien. Establezca. Establezca. ¿Cuál es el modo del verbo establezca? Deberá, terminó, podrá, están en el modo indicativo. ¿Y establezca? Subjuntivo. El modo subjuntivo, presente del subjuntivo. Muy bien. El predicado que se adecua al sentido del sujeto propuesto. ¿Cuál es mi sujeto? La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo.
¿cuál va a ser mi predicado coherente? La C, profe. Será objeto de análisis en la próxima reunión. ¿Por qué la A no es? Yo estaba, profe, entre la A y entre la B. Bueno, y tenés que decidir, pero con un razonamiento lógico de coherencia. Que habla de la suspensión y está en plural, expirarán. ¿Puede ser, profe? Muy bien. ¿Tu apellido? Cáceres Noguera. Cáceres Noguera. Cáceres Noguera. Araceli. Araceli. Muy bien, excelente. La opción B, ¿por qué está mal o por qué está bien? Porque no está en plural. Está analizada. Debe ser coherente. Yo tengo acá un sujeto. Tengo un sujeto femenino singular. Y si yo pongo será analizado, es un predicado que está en singular muy bien, pero está en masculino, ¿verdad? Entonces va a decir la suspensión analizado, o iba ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? La C. Será objeto de análisis en la próxima reunión. Se dan cuenta que hay que atender, hay que mirar, hay que respirar y atender bien. La oración cuya palabra subrayada que oficia de sujeto. Sujeto. Que oficia de sujeto. Demasiado fáciles. La palabra subrayada. La B, profe. La letra B. Excelente. La única oración simple. La A, profe. La A. ¿Cuál es el verbo conjugado? Falta. ¿Cuál es el verbo conjugado ahí? Imputable. Llevar. Ninguno, profe. Llevar No, el infinitivo no está conjugado. no tiene. Sea, profe. Profe, Siempre. él sea, tú seas. Ahora sí no. Siempre yo sí. Vos podés decir yo siempre, tú siempre, él siempre. Entonces, Eso estaba diciendo, profe. Tranqui. atiendan. Laura Vanessa, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces, el exceso de producción en una industria determinada con relación a la condición económica, no hay ni un verbo. La Profe, definición falta, pero no es un verbo. ¿Cuál? Falta no es un verbo. Yo falto, tú faltas, él falta. ¿Dónde está falta acá? En el A. No, acá está como sustantivo, porque dice la falta. Acá no está como verbo. ¿Verdad? Claro que es también, puedo yo utilizar, él faltó al trabajo, ¿sí? El verbo faltar. Pero acá es un sustantivo, la falta o insuficiencia de materias primas. ¿Está? Bueno, entonces el único que tenemos verbo conjugado es ahí. La detención, arresto preventiva del trabajador decretado, no hay ningún verbo conjugado. Entonces la respuesta correcta es la
A. Bimembre. El B sería la respuesta correcta, profe. ¿Cuáles son tus verbos conjugados? Decime y voy a marcar. Dará. Dará, muy bien. ¿Y otro verbo conjugado no hay? Solo dará. ¿Cuál? Dale, gente. Para mí que solamente ese ahí es, profe. Y dice, ¿cuál de las siguientes oraciones es una oración bimembre? La detención, arresto o prisión preventiva del trabajador decretado por la autoridad competente, no hay ni un verbo conjugado. El empleador o su representante dará aviso de la suspensión y sus causas al trabajador o a su representante y a la autoridad administrativa del trabajo. El cumplimiento por el trabajador del servicio militar obligatorio o de otras obligaciones legales, así como su incorporación en las Fuerzas Armadas en los casos de movilización decretada. Entonces, ¿cuál de las siguientes oraciones es una oración? Acá tiene que ser unimembre. ¿Verdad? Porque solamente la A tiene un verbo conjugado. ¿Esta? La B Acá sería, es unimembre. Entonces es la B. Bueno, y terminamos con este, gente. El sujeto que corresponde al siguiente predicado. El empleador o su representante. La C, profe. Dará aviso de la suspensión. Muy bien. ¿Por qué no es la cesación anual de las labores en las industrias? Porque no es luego coherente, ¿verdad? En Bueno, caso de negativa del empleador, tampoco es coherente. Entonces, el empleador o su representante completa la idea. Muy bien, gente. Felicitaciones y nos encontramos, si Dios permite, el próximo miércoles. Gracias, profe. Buenas noches. ¿Está? Excelente, profe. Dale, profe, genial. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, profe, que tenga buen fin de semana. Buenas noches, profe. Feliz día. Gracias. Gracias, profe. Profe, que Feliz pase día bien. a todas las mamás también. Profe, feliz día, feliz día. Otro Feliz día. día, profe. Chao, chao. Gracias, gracias.